Doctor, un saludo de parte de Julie Cajas Morales, Liceo Guamán, Byron Guamán y Brian Guille. Vamos a presentar un caso clínico de un paciente que cursa con la patología de SARS-CoV-2 y con complicaciones a nivel renal y respiratorio. Ya, principalmente vamos a hablar de lo que es una breve revisión bibliográfica de estas patologías. Bueno, como una definición de COVID-19, podemos decir que esta es una patología infecciosa que se va a producir por un tipo de coronavirus que, como ya conocemos, es el SARS-CoV-2. El mismo que fue detectado por primera vez en el año 2019. Este virus puede causar desde lo que es un resfriado hasta problemas respiratorios mucho más graves. Dentro de lo que es la clínica que presentan estos pacientes que están infectados con este virus, van a ser principalmente lo que son alteraciones a nivel respiratorio y también que suelen ser de leves a moderados. Asimismo, estos pacientes suele afectar más a los pacientes de la tercera edad, que tienen afecciones a diferentes órganos y por lo tanto tienen muchos mayor riesgo de tener esta patología. Dentro de lo que es la insuficiencia renal aguda, en cambio, se menciona que esta es una patología que va a estar caracterizada principalmente por la incapacidad del riñón para eliminar los elementos nitrogenados del organismo. Esta se puede desarrollar en pocas horas o incluso en varios días. Siguiente. Ya dentro de lo que es la epidemiología, en la actualidad la incidencia de la afectación renal en personas que cursan con una infección por SARS-CoV-2 va a ser variable, es decir, entre el 15% a un 48%. Esto va a depender de los factores predisponentes de la persona, como que tenga antecedentes ya sea de diversas patologías, como son diabetes mellitus, hipertensión arterial o patología renal, o otras enfermedades inmunológicas. Y también va a depender de la edad del paciente. Además de esto, otro parámetro de estudio que se toma en cuenta también es el índice epidemiológico. Fue la evolución también de lo que es el COVID-19 y el inicio del compromiso renal en los valores hallados en esta patología. En esto se determinó que el 82% de los casos se presentaba de leve a moderada de enfermedad renal aguda, quedando esto en un estadio 1 y en un estadio 2. Además, el 14% debutó con un daño renal severo en un estadio 3 y el 4% restante presentó un fallo renal fulminante y la muerte. Asimismo, los pacientes estudiados con presencia de este síndrome respiratorio agudo relacionado a lo que es el COVID-19 y la aparición de la neumonía, dieron como resultado valores positivos de un 6.7% para desarrollar una enfermedad renal aguda, con un periodo de 5 a 48 días después de su debut con la infección por el SARS-CoV-2, y las cifras de mortalidad también fueron muy alarmantes, ya que este tipo de pacientes tenía un índice del 91% de probabilidades de morir, versus el 8% en pacientes que no presentaban ningún compromiso renal. Siguiente. Dentro de lo que son los factores de riesgos asociados a COVID-19 y a la enfermedad renal aguda, vamos a encontrar las personas con enfermedad no transmisibles, asimismo también lo que son las personas con afecciones subyacentes de la salud y algunos pacientes con enfermedades cardiovasculares y con enfermedades como son la diabetes mellitus y la hipertensión arterial. Algunos fármacos empleados para controlar el COVID-19 pueden desencadenar también lo que es una insuficiencia renal aguda, como los diuréticos. Y sabemos que esta patología también se suele ser más presente en los pacientes de la tercera edad, es decir, los mayores a los 60 años. Asimismo, antecedentes familiares de insuficiencia renal aguda o bajo peso al nacer o incluso la disminución de la masa renal. Y también tenemos otras enfermedades como son las autoinmunes y las infecciones de las vías urinarias y algunos fármacos nefrotóxicos. Siguiente. Ya, dentro de lo que es ya el caso clínico, teníamos un paciente de sexo masculino de 45 años de edad, procedente del TAM y residente en Suscal, con una instrucción básica y ocupación de chofer y estado civil casado.
con antecedentes de obesidad, va a referir lo que es un cuadro clínico de 22 días con cefalea holocraniana de leve intensidad, para lo cual se va a automedica con una medicación que no recuerda. Posteriormente, el cuadro se va a exacerbar presentando lo que es ya astenia y artralgias, por lo cual se va a realizar la prueba de antígeno COVID-19, la cual dio positivo. 2 días previos a su ingreso, se suma ya al cuadro clínico lo que es una disnea de pequeños esfuerzos, por lo que va a acudir a la clínica, a una clínica particular donde le ingresan y empiezan el tratamiento con piperacilina y tazobactam, además de dexametasona y enoxaparina de 60 miligramos diario, y la furosemida, además de la acetilcisteína. Al no sentir lo que es mejoría, los familiares van a solicitar el alta y lo traen a esta casa de salud, el Hospital Homero Castañer Crespo, donde tras la valoración se decide su ingreso a unidad de cuidados intensivos. Entonces, en el examen físico ya de ingreso, dentro de lo que son los hallazgos patológicos que se encontraron en el paciente, dentro de los signos vitales tenemos una frecuencia respiratoria de 24 latidos por minuto, una presión arterial de 126 sobre 77 milímetros de mercurio y una frecuencia cardíaca de 76 latidos por minuto y una temperatura de 36.6 grados centígrados. La apariencia era mala, la boca, las mucosas orales secas, la orofaringe estaba congestiva y eritematosa, y en el tórax se encontraron los campos pulmonares hipoventilados y la presencia de estertores y crepitantes en los 2 tercios inferiores de ambos pulmones. Además en el corazón, los ritmos cardíacos, el tono y la intensidad estaban normales, además que estaban sincrónicos con el pulso. Ya. Entonces, después de 7 días de evolución de este paciente, no presentó mejoría. Al contrario, ya se evidenció lo que es una insuficiencia respiratoria marcada y se decidió colocar una mascarilla de oxígeno y se decidió ingresar ya al paciente a unidad de cuidados intensivos. Ya en unidad de cuidados intensivos, al transcurrir 2 semanas, el paciente persistía con la insuficiencia respiratoria marcada y además ya presentó lo que es la taquipnea y la desaturación. Y además a este cuadro ya se le sumó lo que es la oliguria y los azoados elevados. Y ya en el examen físico, dentro de lo que es en unidad de cuidados intensivos, ya se evidenciaron otros hallazgos patológicos. Dentro de los signos vitales, teníamos una frecuencia respiratoria de 36 respiraciones por minuto, además de una presión arterial de 90 sobre 55 milímetros de mercurio. La apariencia del paciente era mala, la boca persistía lo que es las mucosas orales secas, y en la orofaringe también persistía congestiva y eritematosa. En el tórax ya se evidenciaron lo que son campos pulmonares hipoventilados y la presencia de estertores crepitantes en los 2 tercios inferiores de ambos pulmones. Y aquí ya se le sumó lo que es la presencia de sibilancias en el ápice pulmonar izquierdo. Y en las extremidades también se le suma lo que es el edema ya en los tobillos. Ya se le realizaron algunos exámenes en UCI, como eran la gasometría, algunos exámenes de laboratorio y una RX de tórax. Bueno, con todos los síntomas del paciente, todo lo que se recolectó en la historia clínica, nosotros los plasmamos en una tabla, en las cuales colocamos todos los datos que se encontraban alterados. Entonces tenemos lo que es una frecuencia cardíaca de 36, frecuencia respiratoria de 36 respiraciones por minuto, una presión arterial de 90 sobre 55 milímetros de mercurio, que prácticamente estos no se encuentran en sus valores normales. Como factores de riesgo colocamos la edad, antecedentes de obesidad, también el sexo del paciente, el sexo masculino. También una apariencia general mala, las mucosas orales secas,
la orofaringe congestiva y eritematosa. Además, en la RX lo que se evidenció fue en los campos pulmonares hipoventilados, presencia de estertores crepitantes en los 2/3 inferiores de ambos pulmones. Aquí también le colocamos los infiltrados que se visualizó en la misma, también las presencias de sibilancias en ápice pulmonar izquierdo, la insuficiencia respiratoria del paciente, también la ventilación mecánica, la cual cuando ya se le llevó a UCI por falta lo que es de oxígeno, tuvo que proceder a la ventilación mecánica. También la oliguria, el edema en los tobillos, en los exámenes de laboratorio, lo que se evidenció fue una PCR que se encontraba lo que es elevada de 2,12 miligramos sobre decilitros, los leucocitos y los neutrófilos. En cuestión de los leucocitos, estos se encontraban bajos, pero en los neutrófilos se encontraban estos valores muy elevados. En cuestión de los linfocitos y la hemoglobina y el hematocrito, estos no se encontraban dentro de sus rangos normales, estaban bajos. El tiempo de protrombina estaba sumamente elevada, de 14,4 segundos. El cloro estaba en 113 mil equivalentes sobre litro, igual estaban elevados que la LDH y la urea. Algo que nos llama la atención fue la urea, que se encuentra demasiado elevada. Está en valores de 221,9 miligramos sobre decilitros. La creatinina también estaba elevada, de 4,02 miligramos sobre decilitros. En cuestión de la gasometría, por el estado que presentaba el paciente, por falta lo que es de oxígeno, entonces presentó una PCO2 de 47,2 milímetros de mercurio, un exceso de bases de menos 0,1, la saturación estaba en el 87%, y lo que ya les mencioné, que en la RX se evidenció los siguientes datos que están anormales, como es la presencia de infiltrados bilaterales, también se visualizó una escasa cantidad de secreciones endotraqueales, pero estas eran de características verdosas. Con todos estos síntomas del paciente, nosotros llegamos a un diagnóstico sindrómico, cuál es que el paciente ya con las pruebas que se realizó del antígeno dio positivo, lo que es para COVID-19. Entonces, como las instancias que pasó el paciente ya en el hospital, se desencadenó una neumonía, posteriormente también una insuficiencia renal aguda y un síndrome de distrés respiratorio. Entonces, todos los síntomas los fuimos clasificando con los posibles diagnósticos sindrómicos. Entonces, los síntomas que presenta el paciente relacionados a nivel renal son la oliguria, el edema en los tobillos, también la hemoglobina, lo que es baja, el hematocrito, el tiempo de protrombina, el cloro, LDH, urea, también lo que es el exceso de bases. Estos nos orientan lo que es a pensar en la posible lo que es insuficiencia renal del paciente. También síntomas, lo que es a nivel respiratorio, que se relacionan con la neumonía que presenta el paciente. Está la apariencia general mala, las mucosas orales secas, la disnea, la saturación, que también es un punto muy importante. También la orofaringe congestiva y eritematosa, los campos pulmonares hipoventilados, los estertores crepitantes, las sibilancias, lo que es en ápice izquierdo, y en la RX los infiltrados bilaterales, y también los leucocitos que se encontraban en descenso y los neutrófilos, lo que es elevados. Y también lo que nos llevó a pensar en esta síndrome fue el PCO2 que se encontraba en 47,2, el PCR muy elevado, la frecuencia respiratoria y la presión arterial. En cuanto para el diagnóstico sindrómico de lo que es el síndrome de distrés respiratorio, nos enfocamos más en la gasometría, que presentó lo que son los valores alterados y nos lleva a decir que este síndrome presenta el paciente. Ya para qué mencionarles, entonces ya en el listado de problemas les hablé de todo lo que se encontraba alterado. Bueno, continuamos con los exámenes complementarios que se recurrió a pedirle a este paciente. Primero se le recomendó un balance de líquidos. Este examen nos va a ayudar a mantener la hemodinamia correcta del paciente para verificar su daño renal, descartando presencia de sobrecarga de volumen y aparición principalmente de edema pulmón que va a complicar la neumonía que el paciente estaba cursando. También vamos a pedir una RX de tórax. Este examen complementario va a estar guiado a controlar el avance que está causando el SARS-CoV-2
a nivel de unidad de cuidados intensivos de nuestro paciente, e igualmente para llevar el control de la neumonía. La RX de tórax también nos va a ayudar a controlar el edema, el distrés respiratorio con posible shock por liberación de citoquinas a gran escala, necesitando a nuestro paciente una urgencia de asistencia respiratoria, y mediante este examen evitar que el paciente entre en un shock sistémico y evitar que se complique a rasgos mayores. El examen por microscopía electrónica. Este va a ser un estudio de partículas presentes que vamos a encontrar a nivel de los túbulos y de la colonización de los podocitos con células presentes con el virus, en este caso del coronavirus. El marcador ACE2 deriva la invasión apresurada de los receptores de COVID-19 en la persona. Vamos a realizar una inmunotensión donde vamos a encontrar una nucleoproteína característica de este virus, que va a ser la nucleoproteína de SARS, que se va a encontrar a nivel de la periferia, dando como resultado que en la persona ya va a estar la infección en estadios avanzados, ya va a haber una colonización avanzada post-COVID a nivel de la estructura renal interna. También se recomienda realizar un examen del nivel de las interleucinas y marcadores inflamatorios. Las principales interleucinas que vamos a utilizar va a ser la interleucina 1, la interleucina 6, el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral. Como sabemos, estos factores nos van a ayudar a marcar la inflamación intrarrenal por el aumento de la permeabilidad vascular y evitar que el paciente llegue a un síndrome cardiorrenal. Otros dos marcadores que son muy específicos, que se han estudiado para patología relacionada con SARS-CoV-2, va a ser la ferritina y la proteína C, que van a ser marcadores directos de procesos inflamatorios en pacientes con COVID. Los exámenes de coagulación. Los exámenes de coagulación van a ser exámenes que vamos nosotros a necesitar para el diagnóstico y para el posible tratamiento que el paciente va a llevar a futuro. El dímero D y los marcadores de tiempo de protrombina van a evaluar la seriedad del cuadro patológico, ya que van a ser marcadores que se van a positivizar o van a incrementarse ya en instancias tardías. Si nosotros encontramos estos factores aumentados, quiere decir que el cuadro clínico está ya con una afección sistémica y generalmente se van a positivizar y aumentar cuando ya hay una falla hepática. Como les hablaba, también nos va a ayudar para el posible tratamiento a futuro. Por eso se recomienda hacer un examen de tiempos de coagulación para su posterior tratamiento de reemplazo renal. También se les realizó al paciente y se les recomendó la función renal, que van a ser exámenes de laboratorio indicativos del AQI. La valoración de la creatinina sérica elevada 1.5 veces dentro de 7 días, o la presencia de los valores de orina de 0,5 mililitros sobre kilogramos hora por un intervalo de más de 6 horas, junto al nitrógeno ureico aumentado. Estos van a ser requisitos a nivel de la función renal para ponerle al paciente dentro de una falla renal asociada obviamente con el proceso que estaba sufriendo por SARS-CoV-2. Encontramos también elevación del BUM y de la CRS y de la tasa de filtración glomerular en valores, como sabemos, menos a 60 mililitros sobre minuto en 1.73 metros cuadrados. El examen parcial de orina. El examen parcial de orina, como sabemos, va a ser el examen básico a nivel del daño renal. Generalmente vamos a buscar en este examen proteinuria y hematuria. La biopsia renal no se recomienda mucho en este tipo de pacientes, pero va a estar guiada a encontrar ya datos histológicos y para posibles tratamientos a futuro, como es el reemplazo renal o los mismos trasplantes. Vamos a encontrar principalmente la biopsia, necrosis a nivel tubular, los eritroides capilares, daño del endotelio capilar y los trombos de fibrina glomerular. Bien, continuando con la exposición, seguimos con las escalas. Las escalas, según los criterios de CADIGO, como pueden apreciar en la imagen, según el estadio de AKI, que es la Acute Kidney Injury, la cual significa lesión renal aguda,
Nuestro paciente, según estos criterios, se va a encontrar con un estadio 3, por lo que se recomienda empezar un plan terapéutico específico. Luego, la siguiente escala de valoración es la del CURB 65. Según esta escala, nuestro paciente se encuentra en un estadio grado 3 con un 57% de mortalidad. También usamos la escala SOFA, la cual nos indica que según esta escala el paciente tiene una puntuación de 8, tiene 8 puntos con un 15% de mortalidad. Luego utilizamos la clasificación de Berlín para el síndrome de distrés respiratorio. Aplicando la fórmula en mención, se obtuvo un resultado aproximado de 104, por lo tanto, nuestro paciente se encuentra con un síndrome de distrés respiratorio moderado según los criterios de Berlín. Como diagnóstico definitivo, pues la insuficiencia renal aguda grado 3, síndrome de distrés respiratorio moderado, neumonía asociada a COVID-19. Nosotros realizamos un diagnóstico sindrómico de 2 patologías como son la insuficiencia renal aguda y la neumonía, en lo cual consideramos que se encuentra asociada con el COVID-19, debido a su mecanismo de acción, el cual se produce al ingresar al alveolo afectado a los neumocitos tipo 2, asimismo los macrófagos y endotelio, y a su vez la conocida liberación de citoquinas que se encuentran en la circulación sanguínea, y al activarse este mecanismo permiten que lleguen algunos neutrófilos y monocitos al lugar de la afección, como objetivo común de proteger al alveolo de este patógeno en mención. De igual manera, se van a liberar enzimas que destruyen el epitelio de los alveolos, permitiendo que el líquido intravascular pase con mayor facilidad hacia el alveolo, desencadenando edema que va a originar el mecanismo de estrés respiratorio. Todo lo mencionado anteriormente va a causar daño a nivel pulmonar, requiriendo que el paciente necesite soporte respiratorio. Por ello, en nuestro paciente se empleó ventilación mecánica, ya que presentó un síndrome de distrés respiratorio moderado. Este síndrome de distrés respiratorio puede causar daño a nivel renal a través de la hipoxia. Además, se puede llegar a producir microtrombos, ya que el daño endotelial lleva a que se active el sistema de coagulación y las plaquetas. Por otra parte, este virus también afecta de forma directa al riñón, debido al daño que se produce a nivel de los túbulos renales, muy importante, debido a una infección de las células que conforman el túbulo proximal, produciendo una obstrucción a nivel tubular, acompañada de descamación del epitelio tubular, y por otro lado, según algunos estudios, se considera que los povocitos, que son células que en las cuales se aloja este virus, asimismo el riñón puede lesionarse como respuesta a una infección, o a su vez debido a una afección multiorgánica, lo cual lo puede llevar a una insuficiencia renal aguda. Mencionaba un estudio en New York del área metropolitana, que se obtuvieron datos que determinaron que los pacientes con este tipo de insuficiencia respiratoria iban a necesitar ventilación mecánica, y a su vez desarrollaban una insuficiencia renal aguda, en comparación con los pacientes que no requerían este soporte ventilatorio, debido a la tormenta de citoquinas muy conocida, conjuntamente con la hipoxia van a producir un daño renal sumamente grave. En conclusión, en este estudio se pudo determinar que la mayor parte de los pacientes que sufrían de insuficiencia renal aguda requerían ventilación mecánica. Luego pasamos al tratamiento, en este caso de la neumonía asociada a COVID-19. En estos pacientes con distrés respiratorio asociados, como lo mencionaba, el síndrome de distrés respiratorio, ellos van a presentar un desequilibrio tanto en la ventilación como en la perfusión, así como se evidencia en el reporte del caso clínico. Para su terapéutica se utilizó ventilación mecánica. En este caso, la oxigenoterapia se puede utilizar con cánula nasal de oxígeno de 5 a 6 litros, y con mascarilla con reservorio la cantidad de líquidos aumenta de 10 a 15 litros. Mediante el empleo de corticoides, se indica que ha dado muy buenos resultados con el empleo de hidrocortisona actualmente, con dosis de 150 miligramos intravenosos cada 24 horas, o a su vez 50 miligramos intravenosos cada 8, dando muy excelentes resultados, y el uso de la metilprednisolona de 30 a 40 miligramos intravenosa cada 24 horas. Bueno, en cuanto a los antibióticos,
según las escalas o las líneas, tenemos la primera línea, el empleo de ceftriaxona con una posología de 1 gramo cada 12 horas, intravenoso, prolongándose de 7 a 10 días. Ampicilina más sulbactam, con o sin asociación a la claritromicina, que esta de aquí es empleada en la segunda línea, con 3 gramos cada 6 horas intravenoso, con una duración de 5 a 7 días. A la segunda línea del antibiótica, tenemos a la claritromicina con 500 miligramos cada 12 intravenoso de 7 a 10 días. Como tercera línea, a la piperacilina tazobactam, 4.5 gramos cada 6 horas intravenoso. La vancomicina de 1 gramo cada 12 intravenoso, y imipenem relativamente 500 miligramos cada 6 horas intravenoso, y la meropenem de 1 gramo cada 8 horas intravenoso. Bien, en estos pacientes también es recomendada la terapia tromboprofiláctica. En este caso se utiliza heparina sódica, con recomendaciones a nivel mundial, con datos actualizados, con 5.000 unidades internacionales cada 8 horas por vía subcutánea. En cuanto a la enoxiparina, de 40 a 60 miligramos días, asimismo la vía de administración, y con terapia de anticoagulación con enoxiparina de 1 miligramo por kilogramo de peso cada 12 horas. En cuanto a la heparina no fraccionada, 80 unidades internacionales kilogramos de peso con su dosis de carga, y en mantenimiento de 18 unidades internacionales por kilo de peso hora. Esta de aquí se la utiliza en bomba. En cuanto al tratamiento por el fallo renal agudo por COVID-19, múltiples estudios nos han indicado que la terapia extracorpórea ha resultado muy buena, por cuanto va a ayudar a la perfusión. Por ejemplo, esto va a ofrecer al paciente una posible oportunidad de vida frente al múltiple fallo orgánico que se presentan en los órganos dianas, como son los pulmones, corazón, obviamente los propios riñones, debido a que el mecanismo va a abarcar esta terapéutica, va a dar la filtración sanguínea, como la hemofiltración, o a su vez, o hemoperfusión, apoyándole incluso en fases críticas. Por ejemplo, las terapias extracorpóreas, la hemoperfusión directa usando un solvente neutro macroporoso, la absorción de plasma de una resina después de la separación de plasma, técnica continua con filtros de fibra hueca con propiedades absorbentes, técnica continua de dosis alta con cut-off medio o membranas de cut-off alto.